Hola, ¿cómo están? Seguimos en la modalidad virtual, espero se encuentren bien. Les agradezco la atención y el esfuerzo que están haciendo y bueno, espero que puedan ser de utilidad los videos de las clases expositivas para el avance de la cursada del Plan 2. Les comento que si quieren realizar consultas, las pueden hacer a través del mail de la cátedra que está en el blog, y que para cuando decidan dar examen final, la clase previa podrán también realizar las consultas. La clase de este video corresponde a la unidad temática 2, dedicada a la región metropolitana y la planificación territorial. Es la segunda parte. En el video anterior presenté las problemáticas metropolitanas y en este avanzaré sobre los 2 puntos restantes de la unidad dedicados a la planificación territorial metropolitana. Intervenir en el territorio metropolitano a través de la planificación es muy complejo, por la dinámica de los procesos, la intensidad de las demandas de distinto tipo, de los sectores productivos, sociales, las problemáticas estructurales difíciles de revertir, como la desigualdad, la afectación ambiental, pero fundamentalmente por la falta de una institucionalidad a través de un gobierno regional que permita articular políticas e intereses entre diferentes jurisdicciones. La región metropolitana de Buenos Aires es uno de los territorios más complejos para articular el conjunto de políticas del gobierno nacional, provincial y municipal sobre temas, problemas claves como las condiciones sociales, la producción y el empleo, las condiciones del crecimiento urbano, el transporte. Pensaba mirando la imagen cómo el contexto de pandemia obligó a acordar medidas entre los distintos niveles de gobierno y cómo se territorializaron justamente las políticas, particularmente con foco en la región metropolitana de Buenos Aires. La planificación territorial define a través de los instrumentos y procesos qué hacer, qué transformaciones se quieren promover, mientras que la gestión territorial, decíamos en las clases anteriores, define a través de instrumentos y procesos cómo tomar las decisiones y con quiénes gestionar los procesos para consensuar acciones, definir prioridades o generar acuerdos. Este binomio así, planificación territorial y gestión territorial, es una articulación clave para la planificación a escala metropolitana, porque en realidad se debe gestionar mucho justamente la articulación entre las distintas jurisdicciones y organismos de gobierno. Pujadas define a la planificación territorial como integradora de las políticas sectoriales de distintos niveles de decisión y que tienen impacto en el territorio. Las integra creando una estructura o modelo territorial adecuado a sus requerimientos. Por ejemplo, los lineamientos estratégicos de la región metropolitana de Buenos Aires, que aquí abajo está el esquemita, el sintetizador, que ustedes están analizando en la cursada, tienen plasmados los modelos alternativos que contemplan las distintas políticas sectoriales. Estos lineamientos, como resultado de la planificación territorial, dan marco a la planificación sectorial. Son lineamientos de la planificación territorial y dan marco a la planificación sectorial. Por ejemplo, para la construcción de infraestructuras viales o redes de energía, y también sirven de guía para la planificación urbana de cada municipio de la región metropolitana, y para tenerlos presentes en los planes de ordenamiento municipal y en los recursos presupuestarios a invertir para el desarrollo urbano, que a su vez también sirve de marco o servirán de marco ambas cuestiones para la planificación física de los usos del suelo para que cada municipio realice su código urbano. La planificación territorial también se vincula con la planificación estratégica en el sentido de priorizar acciones y estrategias para transformar efectivamente la realidad. Para completar la lectura del gráfico, hay que mencionar que la planificación territorial recibe como marco orientador la política regional, cuestión que para el caso de Buenos Aires, o de la región metropolitana de Buenos Aires, se da de modo fragmentado,
y sectorial, ya que ese territorio no tiene un gobierno que la abarque en su totalidad. También debo decirles que todo este sistema de relaciones entre las distintas modalidades no siempre se da, y en muchos casos los municipios construyen directamente sus códigos sin todo este marco que los contenga. Me interesa poner foco en las relaciones entre la planificación territorial y la planificación estratégica, haciendo un poco de historia para ver cómo cambiaron los enfoques y pasaron de ser modalidades antagónicas en la década del 90 y ahora son complementarias, tal como lo plantean Cicolela y Miñaki. Dejo las definiciones para que las lean de la bibliografía, Pujadas las explicita también, y quiero destacar algunos aspectos claves que las identifican a cada una de estas modalidades y que a su vez la diferencian. En principio, por el carácter normativo, la planificación territorial pone el acento en lo jurídico, mientras que la planificación estratégica, el acento está en los procesos participativos como legitimación. La planificación territorial tiene como propósito articular distintas políticas sectoriales, por ejemplo, de vivienda, transporte, industria, generando adecuadas condiciones desde la dimensión territorial. Por su parte, la planificación estratégica aborda distintas dimensiones, tiene proposiciones para lo social, para lo económico, para lo ambiental, y no necesariamente lo especifica territorialmente. En la planificación territorial, el componente clave es el modelo territorial, el que construyen, recuerdan ese modelo territorial que ustedes en plan 1 construían para ver cuál era el modelo deseado. Es el modelo territorial para alcanzar a través del proceso un cambio, una transformación. En cambio, en la planificación estratégica, la clave está en el proyecto urbano, como componente básico para la acción a mediano y a corto plazo también. Otra diferencia se da en las proposiciones. En la planificación territorial se propone a nivel de lineamientos, directrices, son principios guías o orientaciones, con una componente técnica muy importante. En cambio, en la planificación estratégica, las proposiciones se realizan a través de un plan estratégico. La planificación territorial se llega a definir o a identificar, mejor dicho, planes, programas y proyectos para la totalidad del territorio, ¿no? Del territorio urbano, periurbano, rural y no urbano. En cambio, en la planificación estratégica se apunta a construir el modelo o el proyecto de ciudad deseado por el conjunto social. Los nuevos enfoques, tanto de la planificación estratégica como de la planificación territorial, tomaron características de una y de otra modalidad. Si bien una es más territorial y normativa, y la otra se encamina más a la acción sobre lo económico, social, en algunas estrategias territoriales, se están asimilando en las visiones y en las metodologías. Hasta los nombres de los instrumentos muestran esa conjunción. Planes estratégicos territoriales, lineamientos estratégicos, plan de desarrollo territorial, mantienen los rasgos propios de cada modalidad, pero incorporan algunos de la otra y, bueno, en casos se complementan. Los enfoques actuales de la planificación territorial amplían la visión espacial de la tradicional planificación física, vinculadas a las normas de uso y ocupación del suelo, y por lo tanto requieren un abordaje interdisciplinario. Tienen sentido estratégico porque no solo identifican acciones, también las priorizan según objetivos. Es interescalar, los nuevos enfoques de la planificación territorial la definen como interescalar, en cuanto reconocen políticas y articulan políticas emanadas de distintos niveles de gobierno. Es participativa en cuanto contempla y promueve la inclusión de actores sociales en distintas etapas del proceso de planificación.
Es indicativa, normativa y proactiva, ya que en instrumentos de planificación se apoya también la gestión para promover activamente la transformación. Finalmente, podemos decir que en los nuevos enfoques la planificación territorial es procesual y prospectiva porque coordina procesos precedentes para explicar las tendencias y prevé futuros escenarios alternativos. Acá, en esta diapo, se listaron sintéticamente los temas claves de la agenda de planificación territorial a partir de la articulación de políticas de distintos niveles de gobierno y la construcción de consensos entre las diferentes jurisdicciones que integran la región metropolitana de Buenos Aires. Crecimiento urbano en concordancia con las coberturas de infraestructura, transporte y movilidad, producción con energía garantizada, control del periurbano y la productividad rural, tratamiento y disposición de final de los residuos, manejo de las cuencas, son algunos de los temas que tienen que ver con las problemáticas ambientales. Y vinculados a la gestión, la informalidad urbana, la dificultosa coordinación interjurisdiccional y de niveles de gobierno, la necesidad de priorizar derechos ciudadanos a la ciudad y a la inclusión política y al bienestar social parecen ser justamente uno de los temas claves sobre los cuales hay que incursionar. Desde esa aproximación a las problemáticas que debe abordar la planificación territorial a escala metropolitana y teniendo presente el modelo sustentable como orientación, que en realidad lo estuvimos viendo en las unidades o en las clases expositivas anteriores, cuando hablábamos del modelo de desarrollo, los conceptos o los términos de equidad y gobernabilidad constituyen uno de los factores condicionantes más decisivos para el desarrollo territorial de la región metropolitana en nuestro contexto. Ya me referí, cuando tratamos la relación de la planificación territorial para el desarrollo, sobre los criterios que surgen del paradigma de la sustentabilidad. Acá nos interesa poner foco en la equidad territorial y en la gobernabilidad para enfrentar dos problemáticas específicas de la región metropolitana de Buenos Aires: las tendencias crecientes de desigualdad y la ausencia de institucionalización metropolitana. Uno de los problemas que pudimos reconocer en las regiones metropolitanas se expresa en las grandes y diversas desigualdades. Las veíamos no solo sobre territorios a escala continental y nacional, sino las desigualdades al interior de los territorios nacionales. Y también identificamos crecientes procesos de fragmentación y dualización en los territorios metropolitanos. El cambio de escala nos ayuda a comprender que las desigualdades no se dan solo entre territorios, sino también entre individuos. En América Latina, el 80% de la población es urbana y las desigualdades se expresan en la movilidad, en el acceso a infraestructuras públicas, de equipamientos y servicios, en la calidad de los servicios urbanos, en la representación política y en la vida cultural, entre otros aspectos. Todos están presentes en el actual contexto de pandemia que estamos asistiendo en este momento. Retomando algunos planteos realizados en la primera clase, cuando me refería, por un lado, al sentido político de la planificación territorial y también a los valores éticos que deben orientar las transformaciones que se proponen, y por otro, a uno de los problemas centrales que aborda están sintetizados en los desequilibrios y desigualdades territoriales, podemos destacar que la equidad territorial, entre otros criterios a tener en cuenta. La equidad territorial, hoy por hoy, constituye uno de los pilares de la nueva agenda para el desarrollo urbano y territorial, y un principio de la planificación territorial. Criterio ordenador de la planificación y gestión urbana que tiende a la optimización de las desigualdades con el propósito de garantizar lo más posible a quienes tienen menos recursos. Esta es una definición de Brett que me parece que sintetiza y expresa claramente
qué significa equidad territorial como un criterio de orientación, ¿no? Para Ortiz Arciniegas es un concepto multidimensional que integra 4 principios. Principio de justicia, para garantizar derechos y oportunidades a todos los ciudadanos. Principio de redistribución, para priorizar inversiones con máximo beneficio y sobre todo a los sectores más necesitados. Principio de compensación, para compensar justamente las diferencias a partir de la inclusión política de todos los sectores al proceso de toma de decisiones, y no justamente a los actores claves o a los actores que tienen intereses más encontrados en los procesos de planificación. Y finalmente, bueno, el 4º principio corresponde al reconocimiento de la especificidad territorial y particularmente de las relaciones de poder que lo producen y lo apropian. Principio que en realidad debe estar siempre presente el Estado justamente para resguardar. Esta perspectiva, en realidad, tenemos que tener presente que es una perspectiva que conlleva conflictos y tensiones, ya que pone en crisis prácticas políticas y relaciones entre el Estado y distintos actores económicos que operan en el mercado. La equidad territorial como orientación de la transformación a través de la planificación y gestión territorial tiene justamente una serie de características o rasgos particulares. En términos generales, terminan siendo actuaciones o orientando acciones en el espacio que tengan que ver con, que apunten a la integración territorial, con efectos multiplicadores, ¿no? O sea, esto significa que la intervención sirva al barrio, pero también a escala urbana y a escala metropolitana. Por ejemplo, el acceso a servicios en las áreas más deficitarias, pero que también impactan sobre la estructura urbana y regional. Otro de los criterios orientadores tiene que ver con la inclusión política y la participación, ¿no? Para incluir al conjunto de la sociedad en la gestión y de alguna manera legitimar la priorización de los territorios a intervenir. Esto es muy importante, de llegar con los procesos participativos a los sectores sociales de más bajos recursos, que son generalmente los que tienen mayores necesidades a recurrir. Muchas veces, bueno, no participan de los encuentros, pero bueno, hay que tratar de justamente que participen para legitimar, para priorizar justamente esas intervenciones o esas necesidades que ellos tienen. Otro de los criterios tiene que ver con la financiación garantizada, para priorizar la inversión en los grupos más vulnerables. Este es el eje central para la priorización, ¿no? Saber pensar en quién paga, tener definido quién paga, quién se beneficia, contar con la asignación de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos participativos, donde en realidad participan el conjunto de la sociedad. Y finalmente, el último de los criterios, que me parece que es importante destacar, tiene que ver con la coordinación institucional y la intervención multisectorial, de acuerdo a las necesidades, o sea que no es en todos lados intervenir con viviendas, en todos lados intervenir con las demandas de infraestructura, sino de acuerdo a la especificidad y a los requerimientos de cada uno de las porciones del territorio, bueno, intervenir multisectorialmente. Para ello, bueno, se requiere una gobernabilidad para articular distintos organismos y distintos actores también. Esta última condición nos lleva justamente al otro factor determinante de la planificación, que es, y que había adelantado anteriormente, que es la gobernabilidad. La planificación territorial metropolitana está condicionada por la institucionalidad, como ya lo he referido. En la región metropolitana de Buenos Aires y en gran parte de las regiones metropolitanas latinoamericanas, resulta difícil la creación de un gobierno metropolitano
Por un lado, por la resistencia de los aparatos políticos partidarios para buscar consensos, y por el temor a perder poder de los municipios frente a la ciudad central. A eso se suma que no existe una demanda social metropolitana explícita, ¿no? del ser metropolitano. Y al mismo tiempo, por la dificultad de delimitación espacial, ya que las dinámicas metropolitanas evolucionan rápidamente. Hoy en la región metropolitana de Buenos Aires tiene o abarca 40 municipios. En la medida que sigue expandiéndose la urbanización, seguramente va a ser cada vez más problemático la interjurisdiccionalidad. La gobernabilidad, según Borja, que lo define ahí, constituye un procedimiento que organiza una democracia representativa y participativa en un territorio ya definido y una sociedad articulada. O sea, que ya preexisten de por sí. Frente a esa dificultad en la planificación y gestión territorial metropolitana, la gobernabilidad se debe construir a través de, o se puede construir a través de distintas alternativas. Desde lo institucional, a partir de la conformación regional, que podría surgir desde el poder de la ciudad central para integrar al conjunto de municipios, o sea, podría convocar, como fue en el caso de Rosario, la ciudad central convocó a los municipios a la realización de un plan estratégico regional, o a partir también puede surgir a partir de la creación de subregiones, a partir de la voluntad de asociación de municipios en torno a una preocupación común. Por ejemplo, los municipios del litoral metropolitano de Buenos Aires, bueno, tienen justamente para mejorar las condiciones de la ribera o de los espacios continuos y contiguos, pueden justamente asociarse para armando una subregión. Otra posibilidad podría ser creando a escala regional, con acuerdo de los distintos niveles de gobierno, un organismo público de planificación y gestión. También los comités de cuenca podrían constituir ámbitos de planificación y gestión territorial metropolitana. Respecto a los procesos a impulsar, o a impulsar justamente la gobernabilidad a través de procesos, en principio, bueno, articular políticas interjurisdiccionales en torno a temas claves como provisión de infraestructuras, equipamientos, servicios, transporte y movilidad, crecimiento urbano y borde metropolitano, o a partir de generar consensos en torno a estrategias de desarrollo territorial, por ejemplo, como decía hoy, del espacio litoral, del borde periurbano, o sobre el sistema de espacios verdes metropolitanos. Son procesos que se pueden impulsar, ya sea desde la ciudad central, desde los propios municipios o desde nación. Otro tema de gestión metropolitana consiste en articular los planes territoriales en los distintos niveles de Estado, complementando marcos regulatorios metropolitanos e incluyendo mecanismos de financiación, ¿no? Esta es una cuestión clave, porque cada municipio tiene su plan de ordenamiento territorial en algunos casos, o un código de planeamiento, pero en realidad para articular las problemáticas metropolitanas, y fundamentalmente en los espacios conurbados, ¿no? Y los límites entre uno y otro partido, bueno, específicamente tendrían que tener alguna instancia de articulación de los marcos regulatorios de cada uno de los municipios. Finalmente, bueno, acercar la gestión hacia los ciudadanos a través de procesos participativos para que puedan expresar sus demandas como sujetos metropolitanos. Y esto es una cuestión clave porque vemos que muchas personas habitan dentro de lo que es el área metropolitana, y bueno, tienen que hacer viajes, se transportan por condiciones de empleo, por la búsqueda de algunos servicios sociales, tanto sea por educación o salud, y van y se trasladan o se desplazan hacia
hacia la ciudad central, hacia Buenos Aires, pero bueno, para demandar justamente mejoras en las condiciones de estos transportes, en los recorridos, en las frecuencias, bueno, no tienen receptividad en cuanto a dónde hacerlas, desde dónde, cuál es el cuerpo, cuál es la legislación o el cuerpo legislativo que los representa, es una demanda que no está resuelta. En esta última parte de la clase les voy a presentar ejemplos representativos de distintos tipos de instrumentos de planificación, implementados o propuestos para diferentes regiones metropolitanas. Previamente voy a hacer referencia al concepto de escala y ámbito de planificación para referenciarlo en cada caso. Reborati define escala como el instrumento conceptual y metodológico y técnico necesario para alcanzar la necesaria interpelación entre el objeto y el observador. El objeto para nosotros sería la región metropolitana o el territorio metropolitano, y nosotros seríamos los observadores. Como arquitectos usualmente nos referimos al término escala desde el punto de vista técnico para realizar cartografía, que lleve al plano en una dimensión manejable, la magnitud del objeto real. Acá abajo en la diapo aparecen justamente los distintos ámbitos escalares que están asociados a propósitos diferentes. Por ejemplo, la escala arquitectónica para representar un objeto entre 1 en 100 o hasta 1 en 1000 puede ser, pero bueno, una propuesta de intervención distinta a la escala urbanística o a la territorial, que ya las escalas son más grandes. Más allá de la representación gráfica, la escala tiene una componente conceptual para que el objeto, el edificio, el barrio o la ciudad sea abarcable y aprehensible por el observador, que éste pueda ponerlo en foco con la resolución requerida por su particular óptica de análisis. Por eso cuando decíamos, bueno, en el nivel 2 vamos a trabajar a escala regional, no significa ampliar el plano, sino que tiene que ver con una concepción, con un concepto, con una mirada desde esa escala territorial, desde esa nueva escala conceptual. Y las proposiciones o el análisis o las representaciones tienen características distintas a las que podríamos llegar a desarrollar en la escala urbana, durante la cursada de Plan 1. La escala territorial tiene 3 dimensiones. Una relacionada al tamaño, que es lo más común. Otra al nivel de emplazamiento del objeto real dentro de un sistema jerarquizado, entonces hablamos de local, global, de macro, meso, micro. Y la otra forma es la forma de analizar las relaciones, ¿no? Cuando, según la escala que utilicemos, la gran escala de mayor detalle, de lo cercano, la pequeña escala más general y de contexto. En esta última consideración se analizan las relaciones multiescalares desde el objeto. Finalmente, otra cuestión que tiene que ver con la escala es la escala temporal, que también es importante tener presente, ya que las propuestas de planificación territorial pueden tener distintos tiempos de concreción. Para poner un ejemplo, una obra arquitectónica está pensada su materialización en unos pocos años. Una red vial tardaría más si los procesos burocráticos y legales son más o menos expeditivos. Pero bueno, pensar una efectiva transformación de renovación urbana quizás no lo podríamos ni siquiera determinar, ¿no? Porque depende de justamente la sustitución que realice cada uno de los propietarios de su construcción o su aprovechamiento a la máxima potencialidad.
En la imagen se puede observar, según cada escala territorial, cuál es el grado de definición de las propuestas de intervención o de las propuestas de análisis, ¿no? Miramos, por ejemplo, a escala global, los grandes direccionamientos de flujos intercontinentales, incluyendo las macrorregiones, ¿no? Como se pueden ver y expresar. Como podemos analizar justamente esa escala. También a escala latinoamericana, eso se traduce en la delimitación de subregiones en el Mercosur, ¿no? Que aparecen acá los distintos ejes, los ejes y corredores, donde se ven cuáles son las principales relaciones económicas que se pretenden reforzar a partir de la ejecución de obras para los corredores viales de integración. También en la escala subregional ya se ven las redes de ciudades favorecidas por una política de integración. A escala nacional, las intenciones son sobre la estructuración territorial. A escala metropolitana se ve ya la mancha de la urbanización, se ven las redes, las distintas centralidades, la comunicación. Fíjense en esta escala, una escala regional, cómo se sintetizan o se simplifican algunas otras apreciaciones que veíamos en lo urbano. Y ya en la escala urbana, esta es una propuesta del modelo territorial propuesto para la ciudad de Buenos Aires. En realidad, ya lo que aparecía como un punto y como una mancha así indefinida, acá aparece con mucho mayor detalle, ¿no? Y aparece ya con definiciones la centralidad mayor y otras subcentralidades importantes, ¿no? Así como con mayor detalle la jerarquización de vías, los distintos usos del suelo. Finalmente, en la escala barrial o de sector, se expresan mayores definiciones respecto a lo que se presenta acá como la propuesta morfológica y de usos. Cada escala tiene además un componente conceptual que define qué es lo importante para analizar o proponer, y esto también se corresponde con las posibilidades de que cada nivel de decisión puede precisar o normar. Retomando el gráfico de Pujadas, podemos identificar distintos instrumentos de planificación a escala metropolitana. Lineamientos o directrices, se llaman, también en algunos textos se los denomina como directrices, son los grandes principios orientadores. El plan integral ya nos está desarrollando proposiciones sobre distintas dimensiones. El plan por proyectos tiene su base en la idea de las carteras de proyectos o conjuntos de proyectos estratégicos, mientras que el plan sectorial o los planes sectoriales tienen que ver con proposiciones sobre un aspecto o variable en particular, por ejemplo, infraestructura, transporte, vivienda. En el caso de un plan especial, en realidad, el alcance está dirigido a alguna problemática o a alguna unidad territorial en particular, por ejemplo, el borde litoral o el hábitat popular. Y podríamos referirnos a programas como unidades de gestión para la implementación de proyectos coordinados, o referirnos a los proyectos urbanos o territoriales, no cualquier proyecto urbano, sino aquellos proyectos cuya repercusión tiene un alcance a escala regional, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente porque justamente el trabajo que ustedes van a realizar, bueno, es justamente pensar en un proyecto, o y para eso van a tener que presentar en el programa, en un proyecto a realizar en el espacio de los vacantes y subutilizados de los talleres de Gambier, pero que tengan alcance a escala regional. Entonces, bueno, todas estas son las distintas tipos de instrumentos sobre los cuales, y con determinadas condiciones, podemos definir
o identificar que existe justamente una intervención a escala metropolitana. Aquí están los casos que me parecen representativos de la diversidad de instrumentos de planificación, que si bien difieren en los objetivos, recortes territorial o temático, sus alcances, como les decía hoy, son todos a escala regional y metropolitana. Algunos son del ámbito, los que están en la parte superior, listados en la parte superior, son del ámbito de la región metropolitana de Buenos Aires, y los de abajo son de otras regiones del país y fundamentalmente de Latinoamérica. La información particularizada de cada uno de ellos está accesible por internet. En esta oportunidad, a los efectos de la cursada, además de los lineamientos estratégicos de la región metropolitana, me pareció interesante incorporar como estrategia este caso en la estrategia de recuperación urbana a través del proyecto del Anillos de Santiago, en Chile, que es un trabajo que se hizo para Santiago de Chile. Podría para ustedes constituir una referencia de las distintas escalas de intervención involucradas, ¿no? Desde los lineamientos sobre el anillo urbano metropolitano a los proyectos urbanos en espacios vacantes subutilizados. Después, bueno, más adelante lo vamos a ver. Los lineamientos estratégicos de la región metropolitana constituyen una propuesta integral a escala metropolitana, ¿no? Toma toda, pero es integral porque tiene que ver con distintos aspectos y distintas dimensiones, y también aborda toda la escala metropolitana. La propuesta está elaborada en base a 3 matrices, la matriz de ambiente, la de producción y la de crecimiento urbano. Sobre esos ejes se desarrollan distintos tipos de proposiciones y tiene la particularidad de tener una metodología donde se plantean distintos escenarios, ¿no? Según el modelo de desarrollo que se pretenda, ¿no? Un desarrollo social, productivo o integrado. Esta metodología le otorga cierta flexibilidad para adaptarse en el tiempo y también en los lineamientos políticos de las jurisdicciones involucradas, ¿no? En realidad, en el tiempo, bueno, cuando el modelo de desarrollo a través impulsado por la nación o por la provincia o por quienes distribuyen los recursos tiene que ver con lo productivo, quizás, bueno, convendrá trabajar o operar con ese escenario. Cuando tiene que ver con lo social, corresponderá trabajar sobre ese escenario o modificar. O a partir de la decisión que cada uno de los municipios intente desarrollar desde el punto de vista político, bueno, tendrá en cuenta uno de esos escenarios que plantean los lineamientos. Otra propuesta de intervención, o instrumento de intervención a escala metropolitana es, por ejemplo, este caso, que es el caso del plan de autovías. Esta es una propuesta sectorial referida solo al sistema vial anular a escala metropolitana, pero que estructura todo el territorio de la región metropolitana de Buenos Aires. Otro caso es el Plan Integral de Saneamiento de ACUMAR. Es una propuesta para implementar en un área especial de la región metropolitana delimitada en una cuenca hídrica. ¿Recuerdan cuando hablábamos cómo se conforman o cómo se pueden definir o delimitar las regiones? Bueno, una forma de delimitarla es por los límites o el territorio delimitado por una cuenca natural, ¿no? Y en este caso, bueno, justamente es esta intervención planificada o la propuesta de intervención a través del Plan Integral de Saneamiento se da sobre una cuenca. Esto se origina, bueno, por un problema de contaminación del río Riachuelo Matanza, que tiene toda esta extensión. Y bueno,
que en el recorrido, bueno, el río involucra 14 jurisdicciones, 10 municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Nación están justamente comprometidos con justamente esta preocupación o esta problemática, ¿no? Pero fundamentalmente el plan se origina a partir del accionar de la justicia que obliga al Estado Nacional a dar una solución. Inicialmente se pensó justamente o acotarlo al saneamiento del curso de agua, pero en realidad era necesario actuar sobre las causales. Por eso es un plan integral con distintos programas: control de industrias que contaminan, ordenamiento territorial, hábitat informal, infraestructuras y accesibilidad, y entre otras cuestiones. En ese marco, o en el marco de este plan, se desarrolló este proyecto territorial denominado Camino de Sirga, un proyecto que fue realizado por concurso y que, bueno, tenía que ver con la reestructuración de los bordes costeros del río Riachuelo Matanza. El proyecto en realidad es un proyecto muy interesante, toma justamente, tiene una extensión de 64 kilómetros, ¿no? Que el río recorre entre el río, la desembocadura en el Río de la Plata y su naciente en el último, acá en el último de los partidos, que creo que es, sí, acá aparece General Las Heras, ¿no? Y bueno, en realidad este proyecto plantea o conjuga 3 ideas básicas, que tiene que ver con tratar de resolver el tema de movilidad y transporte, generando condiciones de conectividad de una a otra lado de la ribera del río, ¿no? O sea, transversalmente poder cruzar el río, y también tener una conectividad longitudinal en toda su extensión, por eso el nombre o la denominación del Camino de Sirga. Eso está definido acá en este esquema a modo de lineamientos. Están definidos, bueno, estas acciones de justamente conectividad. Pero la otra cuestión también que aparece en este plano son los segmentos de gestión, o sea, cómo esa propuesta que se tiene que desarrollar, o ese proyecto que se tiene que desarrollar en 64 kilómetros, se puede ir dividiendo en distintos segmentos o unidades de gestión. Y acá a la izquierda, la imagen muestra una cuestión que es bastante singular, y que se da, y que, bueno, en realidad se denominan, en el proyecto está denominado como espacios verdes y cepas, y son elementos que se dan con un ritmo adecuado en todo el trayecto del curso, para favorecer justamente la integración social a través de la localización de equipamientos, espacios públicos, y también justamente generar este tipo de ámbitos donde se dan a través de pequeñas cascadas que por las cuales se hace pasar el agua del curso, hacen justamente los fenómenos o procesos de aireación del curso. Me parece que es un proyecto interesante. Un poco acá está la imagen de cuál es la problemática y cuáles son justamente las entradas que harían en determinados lugares justamente para hacer la renovación de la aireación natural de ese curso de agua. Con estos casos podemos aplicar el concepto de escala territorial. La macroescala estaría representada por los lineamientos estratégicos de la región metropolitana. La mesoescala estaría representada por el Plan Integral de Saneamiento Acumar, y la microescala de planeamiento sería este proyecto territorial de Camino de Sirga, como para tener presente cómo se trabajan
en esas distintas escalas para dar coherencia a un proyecto y para materializar o ir tratando de efectivizar justamente las decisiones de la macroescala. Este caso es el plan director de Curitiba, ¿no? Curitiba, una ciudad paradigmática en la década de los 80, 90, por las acciones de planificación y fundamentalmente por la concepción ambiental, ¿no? Y la concepción ambiental y sustentable de las proposiciones realizadas a través de la planificación. En este caso es un plan director, el plan director de Curitiba, donde en realidad se definen los lineamientos para el crecimiento urbano, ya sea por extensión o por densificación, ¿no? Y lo interesante de este instrumento es la evaluación de distintos modelos de crecimiento urbano, ¿no? Que están acá abajo representados o sintetizados. El modelo monocéntrico, conformado por una estructuración de los desplazamientos centralizada, ¿no? En realidad hay un solo centro y, bueno, todos los desplazamientos se tienen que dar justamente en búsqueda de servicios, de equipamientos, de empleo. Hay que generar viajes y resolver las demandas de transporte para todos los que quieren acceder a ese lugar, con lo que implica en congestión, en contaminación y en demandas no resueltas para muchos sectores que viven en la periferia y que no pueden llegar al centro. El otro modelo es el modelo policéntrico, ¿no? Que se está aplicando en términos generales justamente para resolver o atender las modalidades de expansión extensiva y de baja densidad. Y en realidad este modelo policéntrico tiene que ver con mantener el centro, pero crear nuevas centralidades distribuidas equitativamente en el territorio. Y bueno, los desplazamientos van a ser menores, van a ser para cada una de las jerarquías de centro, van a ser necesarios, bueno, los transportes, pero muchas de las demandas van a poder ser resueltas en cada una de estas unidades, ¿no? Y los desplazamientos pueden ser realizados hasta peatonalmente. El tercer modelo tiene que ver con un modelo de crecimiento lineal, ¿no? Y este es un poco el planteo de los corredores, ¿no? De las áreas que se definen más como residenciales, y que en los grandes corredores de transporte, ahí es donde en los espacios que tienen mejores condiciones de accesibilidad a través del transporte público fundamentalmente, ahí se localicen justamente todas las actividades que son atractivas a los distintos grupos de habitantes o que residen en la ciudad, ¿no? Me parece que es interesante ver justamente como metodología cómo se analizan estas alternativas, pero también verlo como instrumento en la medida que está planteado cuál es el modelo que se elige de crecimiento o cuál es el plan director de crecimiento. Ahí se apuntarán justamente las definiciones o intervenciones en otras escalas, ¿no? Creando nuevas centralidades, generando corredores de transporte, mejorando la accesibilidad, racionalizando el transporte. Este otro caso es el caso del Plan Estratégico de Rosario. Este municipio, bueno, un municipio de la Argentina, tiene una gran tradición y experiencia en planificación. En este caso es un plan integral que abarca temas claves de la estructuración del territorio metropolitano y que se propone a partir de la conjunción de proyectos estratégicos metropolitanos, ¿no? Que son estos que aparecen acá, son básicamente dos. Uno es la estructuración de sistema de vínculos regionales, ¿no? Y que en realidad una de las propuestas hasta se propone el plan circunvalar, que es todo un ferrocarril que en otros momentos pasaba por toda la ciudad central, bueno, hacerlo que haga una circunvalación, ¿no? Y el otro proyecto tiene que ver con los espacios abiertos, fundamentalmente
toda la recuperación del área o del borde litoral costero para su uso público, y el tratamiento particularizado de todo lo que es el periurbano de la región metropolitana. En realidad, estos proyectos se ven articulados con otros proyectos u operaciones claves, que ellos llaman operaciones estructurales claves, que entre otras cuestiones se estimula justamente la vinculación público-privada para generar justamente algunos tipos de proyectos que alimentan los proyectos estratégicos a nivel metropolitano, tales como la creación, por ejemplo, de una nueva centralidad que se dio en la ciudad central a través del proyecto urbano de Puerto Norte. Y también se apoya en una normativa urbanística bastante desarrollada y exhaustiva, que cada uno de estos instrumentos, bueno, van justamente apoyando y generando sinergias como para que esa transformación sea lo más coherente posible. Este otro caso, es el caso que les había anunciado inicialmente, es el Anillo de Santiago, Santiago de Chile. Es un proyecto estratégico pensado para la primera circunvalación de la ciudad. Fíjense, bueno, esto es la región metropolitana de Santiago, esto es el sector o el cuadrante original, que corresponde a la ciudad central, y estos de cada uno de los colores son todos los municipios, bueno, ya les dicen comuna, que están alrededor de la ciudad central, de Ciudad Santiago. El anillo es un anillo equivalente a lo que podría llegar a ser la circunvalación de La Plata, era la primera circunvalación que tenía la ciudad, ¿no? Y acá, bueno, de alguna manera está definido cuál es el área de trabajo involucrada, justamente cuáles son las áreas o sectores involucrados por la propuesta de esta estrategia de recuperación. La propuesta o este proyecto tiene un doble propósito: desconcentrar por un lado actividades del área central de la ciudad, que piensen con la idea de los modelos de crecimiento que veíamos en el caso de Curitiba, desconcentrar el área del área central porque en realidad está muy afectada por las condiciones de congestionamiento vehicular y contaminación, y favorecer la integración sociourbana con las comunas que rodean a la ciudad, recuperando para el uso colectivo grandes superficies de suelo vacantes que quedaron a partir de la subutilización de la infraestructura ferroviaria. ¿Cómo se llega al proyecto? A partir de lineamientos, tres tipos de lineamientos. Uno, los lineamientos para el sistema de espacios verdes, que los denominan anillo verde. Otros lineamientos para los corredores de transporte, anillo conectado. Y el tercer lineamiento general es para el sistema de equipamientos y servicios, anillo de renovación urbana, donde ustedes ven los grandes espacios sobre los cuales se va a desarrollar la intervención a través de proyectos de renovación. Se integran en un plan maestro, que es donde caracteriza cada una de las lugares, y en unidades de proyecto, que están definidas acá con estos distintos colores, y unidades de gestión. Cada unidad de proyecto tiene a su vez delimitado, por ejemplo este que es el C y el que vamos a ver más adelante, tiene delimitado unas unidades de gestión, ¿no? Que esto mejoran justamente las condiciones como para poder trabajar o articular justamente con distintos municipios, o la problemática interjurisdiccional la acota a los municipios que están en cada una de esas unidades de proyecto y unidades de gestión. Y esto es un poco para ver una de las unidades de proyecto, cómo siguen o cómo se siguen definiendo más cuestiones. Esta es la unidad de proyecto de La Aguada. Sobre un territorio con riesgo de inundación se realiza
una propuesta de reconformación de trazados, de densificación, corrimiento de la edificación y densificación, y la apertura de un gran espacio parque que va a conformar un parque fluvial inundable, justamente en ese sector, y que aparece acá justamente en verde, como recuperando un sector continuo, un sistema formando parte de la conformación de ese corredor continuo verde a escala de todo el anillo. Las unidades de proyecto, en realidad, y las de gestión, contribuyen a pensar en términos de etapabilidad y números más reducidos en municipios para consensuar, ¿no? Eso es un poco la idea de pensar también los proyectos urbanos en términos de etapabilidad de unidades de gestión también. Y como último ejemplo, presento el caso de Medellín, un territorio con problemáticas de extrema pobreza, crecimiento urbano, extendido sobre las laderas de los cerros, ¿no? Acá está el curso de agua y está donde se desarrolló la ciudad originalmente, y con un crecimiento hacia estas dos laderas de los cerros, con un alto grado de precariedad y aislamiento por falta de accesibilidad. El gobierno desarrolló una política activa de ordenamiento y gestión territorial a través de distintos instrumentos coordinados, ¿no? Y orientados por el principio de equidad territorial, en un territorio con una población aproximada de 3.700.000 habitantes, que pensamos en términos comparativos es bastante menor que la de la región metropolitana, ¿no? A escala metropolitana, bueno, uno de los instrumentos es el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se plantean los lineamientos para la estructuración del crecimiento, concentrando las centralidades, las grandes centralidades sobre este sector, sobre la ciudad de origen, y con proyectos, con planes especiales de renovación. En realidad estos planes especiales de renovación aquí están planteados o distribuidos para distintos sectores de la región metropolitana. También con proyectos, planes especiales para la creación de centralidades, ¿no? Esta es una de las centralidades que está ubicada justamente acá, ¿no? Centralidades donde se definen determinados programas, ¿no?, que se pueden llegar a desarrollar a esa escala, y con proyectos urbanos, lo que denominan los PUI, los proyectos urbanos integrales, que en realidad se distribuyen también equitativamente en distintos puntos de la ciudad, y particularmente en estos sectores que están más precarios, más alejados, ¿no? Y que en realidad no tenían ni siquiera una posibilidad de acceder a la ciudad central, porque en realidad no tenían caminos, los trazados estaban tan intrincados que era muy dificultoso que pasara el transporte. En realidad los proyectos integrales se conciben como ámbitos para la integración sociourbana, ¿no? Con organismos que dan respuestas a intervenciones urbanas integrales, y en el marco, bueno, de procesos participativos que involucran en la toma de decisiones a los beneficiarios, ¿no? En realidad estos tres componentes son claves para los proyectos urbanos integrales. En estos casos queda claro también el manejo de las distintas escalas de actuación que están articuladas, ¿no? Y se pueden verificar que las intervenciones, inclusive la de los proyectos urbanos integrales, como por ejemplo estos programas de parques y el programa de bibliotecas, o equipamientos educativos, que en realidad
se han dado puntualmente y que en principio parecen intervenciones arquitectónicas, en realidad son intervenciones o proyectos urbanos que tienen una repercusión a escala regional o a escala metropolitana, ya que en realidad están generando todo un nuevo equilibrio en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Para terminar, aquí está presentada la bibliografía de esta parte de la unidad temática. Bueno, espero que el video les permita contar con una visión general de los distintos temas para integrar las lecturas desarrolladas con mayor profundidad en la bibliografía. Ahora sí, muchas gracias por la atención y bueno, quedo a disposición para las consultas que ustedes consideren necesarias. Chao.